Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saludamos a todos, siempre con el gusto de recibirles en un programa más de Masterclass. Hoy les estamos transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Monterrey, desde Sintermex. Estamos participando en el Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Cirugía Artroscópica y por ello saludamos a todos nuestros amigos traumatólogos y ortopedistas que participan en este magno evento. Pero bien, hoy tendremos un tema muy interesante, 31 de mayo, último día del mes, en Masterclass. Será sobre la temática de neurosis infantil. Más adelante voy a presentar en unos momentos más a nuestro ponente y a él y a todos los que participan en este programa agradecemos su tiempo, su conocimiento y su compartir. Y sobre todo porque lo hacen de una forma altruista. Así es que muchas gracias por aportar a esta gran comunidad médica que se transmite a través de esta plataforma de aprendizaje continuo. Y quiero reiterarles nuestra invitación para que nos sigan en redes sociales a través de Facebook, Instagram, TikTok, o también para que visiten nuestra página web www.medicallegalcenter.com y visiten nuestro podcast, nuestro chat, para que encuentren información siempre interesante, noticias de relevancia dentro de la comunidad de los profesionales de la salud y asimismo que nos compartan. También denle like a las publicaciones que hacemos si son de su agrado y por supuesto siempre abiertos a sugerencias. Todas sus sugerencias son bien recibidas en el correo atención.mlc@gmail.com. Atención, recuerden, lo escribimos sin acento, es atención.mlc@gmail.com y por supuesto siempre dispuestos a escuchar su voz. También les recordamos que un compromiso social que tiene Medical Legal Center con toda la comunidad de los profesionales de la salud es poner a su disposición más de 25 temáticas para que tengan conferencias, ya sea de forma presencial o vía Zoom, sobre los aspectos jurídicos, sobre los aspectos legales que hoy en día norman el ejercicio profesional de ustedes. Sin lugar a duda que esta información es una capacitación que permitirá trabajar con mayor seguridad y mayor tranquilidad en su quehacer profesional. Por favor, si usted es director de algún hospital, jefe de servicio, jefe de alguna agrupación médica, no duden en contactarnos y lo podemos hacer, vuelvo a repetir, de forma presencial o vía Zoom. Mándenos un correo también a atención.mlc@gmail.com y con 8 días de antelación podemos hacer esta programación para que en 45 minutos ustedes tengan una plática en su equipo de trabajo que sin duda alguna les ayudará a trabajar con mayor seguridad. También recordamos que los lunes tenemos el programa La Voz del Residente. Siempre un programa interesante y estamos gestionando para que esta comunidad crezca. Son los futuros profesionales del país y requieren de nuestro apoyo, de nuestra contribución y también tenemos que aprender de ellos. Así es que síganos el próximo lunes 5 de junio con un programa muy interesante a través de Zoom a las 8 de la noche también. Y bien, pues ahora toca presentar a nuestro invitado del día de hoy, a quien le doy la más cordial bienvenida. Él es el doctor Francisco Eduardo Sánchez. Doctor, buenas noches, ¿cómo se encuentra hoy? Muy bien, gracias. Buenas noches. Bueno, pues me voy a permitir leer parte de su currículum, doctor, para que nuestra audiencia la conozca. Pues nuestro ponente es el doctor Francisco Eduardo Sánchez Pérez. Él es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es pediatra egresado del Instituto Nacional de Pediatría y neurólogo pediatra egresado del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, ambos avalados por la UNAM. Él realizó la maestría en Desarrollo Humano y Social en la Universidad Mundial en La Paz, Baja California Sur. Ha sido profesor del pre y posgrado en la UNAM en las áreas de histología médica y psiquiatría del niño, así también como del adolescente. Por supuesto, ponente en diversos congresos nacionales, ha impartido cursos y talleres en diversos temas del área de neurología pediátrica y también ha impartido capacitación a diferentes áreas de educación especial en varios estados de la República. Bueno, doctor, pues esta es parte de su currículum y muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Estamos participando con esta comunidad médica y les recordamos a todos que este programa lo puede revivir mañana a través de nuestro canal de YouTube. A partir de la primera hora del día de mañana ya lo encuentra para que pueda repasarlo o pueda usted compartirlo. Así es que, doctor,
Francisco Eduardo, muchas gracias, bienvenido nuevamente y pues adelante, la cámara y el micrófono son suyos. Al terminar su ponencia vamos a dar un espacio para que toda nuestra audiencia nos pueda hacer preguntas y comentarios. Bienvenido y adelante, doctor, buenas noches. Muy bien, pues antes que nada quiero agradecer a Medical Legal Center esta amable invitación que me hacen para charlar con ustedes de un tema que es interesante, un tema que aborda, bueno, que confluye, en el que confluyen mis dos especialidades, tanto la pediatría como la neurología pediátrica. Es un tema del cual en ocasiones no se habla mucho, aunque sí existe literatura al respecto, pero yo me refiero en el aspecto social. Cuando hay un caso de un niño con enuresis, que hay que decir, son los niños que no pueden contener la orina por la noche y por tanto tienen emisiones que mojan la cama, lo que constituye pues una situación que los pone tensos, estresados, a los padres les molesta y tiene repercusiones emocionales. Y a pesar de no ser una cuestión, un trastorno que afecte digamos, de que ponga en peligro la vida del paciente, pues sí tiene algunos aspectos en los cuales sí vale la pena ahondar para prevenir. Entonces, el tema de la enuresis, como les comentaba, no es muy frecuente. No sé, bueno, es frecuente, pero se habla, es más frecuente de lo que se piensa, pero se habla poco de él. Quería comenzar esta charla con una situación interesante. En el año de 1976 se produjo una película en los Estados Unidos que fue producida, dirigida y actuada por este actor llamado Michael Landon, un actor muy famoso en los años 60 y 70. Aquellos que les tocó ver lo que crecimos en los años 60 y que vimos la legendaria serie de Bonanza, que era un western, él era uno de los actores. Bueno, Michael Landon de niño tuvo enuresis y lo superó y con mucha resiliencia logró ser un actor muy notable. Él escribió esta historia que se llama The Longest Runner, el corredor solitario. Es una película semi-autobiográfica, no todos los hechos son reales, pero él pone varias de sus vivencias como portador de enuresis. Y es una historia interesante. Es la historia de un niño de 13 años, John Curtis, que vive en un poblado, en una zona acomodada, en alguna ciudad en los Estados Unidos, y tiene una madre que es muy punitiva, es una madre que lo castiga, que lo regaña, precisamente porque no puede controlar. Le dice que es flojo, al padre lo acusa de ser también negligente en cuanto a la educación de su hijo, y tiene la pésima idea de que todas las tardes, cuando el chico sale de la escuela, cuelga la sábana mojada en la ventana para que todos los vecinos y los compañeros lo vean. Por supuesto, con el afán de avergonzarlo y malamente pensando que eso iba a contribuir a arreglar el asunto, cosa que no sucede. Por esta razón, John Curtis de niño sale de la escuela y se va corriendo a toda velocidad para retirar la sábana de la ventana. Eso lo hace adquirir una capacidad atlética muy notable. Es visto por un grupo de entrenadores de atletismo y ahí empieza una carrera que culmina con el inicio de la película cuando él gana la medalla de oro en maratón. Obviamente, por supuesto, como les comentaba, es una historia semificticia. Una de las escenas más importantes, una de las escenas más conmovedoras es cuando el padre le confiesa a John Curtis que él de niño también tuvo este problema. Entonces, bueno, ya se abordó esto en alguna cuestión, son muchos años los que han pasado esta película, todavía está disponible, ustedes la pueden ver por ahí, si buscan The Longest Runner, van a encontrar que la pueden ustedes ver. Bueno, primero tenemos que comenzar con lo que es la definición, que es la enuresis. La enuresis es la emisión involuntaria de orina que ocurre en una edad y con una frecuencia socialmente inapropiada. Es decir, un niño, por ejemplo, lactante menor de 6 meses, pues no podemos pedirle que tenga una contención urinaria, ¿verdad? Porque su vejiga es automática, se llena y se vacía sin que haya la voluntad de retener la orina. Pero un chico de ya cierta edad, cuyo límite aproximadamente los 5 años, como edad cronológica o como edad mental, ya debería, en teoría, en un alto porcentaje, tener
control del esfínter durante la noche. Y esto no ocurre en los pacientes enuréticos. Entonces, es una inhabilidad persistente para controlar de manera voluntaria la micción, que es el acto de vaciar la vejiga, y no es consistente con la edad del desarrollo del niño. ¿Sí? El DSM-5, el Manual Diagnóstico Estadístico de la Academia Americana de Psiquiatría, engloba, también trata este tipo de problemas, aunque sabemos que no es un problema netamente mental, pero sí tiene repercusiones importantes. Dice que debe ocurrir de manera repetida. Es decir, si el niño tiene un evento enurético aislado cada 4, cada 8 meses, no es una situación considerada enuresis. Debe ser repetida, por lo menos 2 veces por semana en al menos 3 meses consecutivos y teniendo afectación de las emociones, a una afectación emocional en el niño o en la familia. Esta enuresis también, para ser considerada como tal, debe afectar significativamente las áreas social y académicas. Son niños que, para poderlos considerar como tal, pues deben de tener una situación de angustia, de vergüenza y muchas ocasiones también problemas en cuanto a su rendimiento académico. Como decíamos que la edad límite son 5 años o su equivalente en el nivel de desarrollo. ¿Por qué decimos esto? Porque la enuresis es más frecuente en chicos que tienen trastornos del neurodesarrollo. Entonces se considera que si el niño ya tiene una edad mental de 5 años, aunque tenga 8 o 9, ya debería de controlar, y si no lo hace se le considera enurético. Existen algunos medicamentos que se dan en pediatría y en neurología pediátrica que pueden ocasionar esta pérdida involuntaria por la noche de control de la orina, como algunos diuréticos, algunos medicamentos antipsicóticos, algunos inhibidores de la recaptación de serotonina. También algunos niños presentan poliuria. Todas las causas de poliuria, especialmente diabetes mellitus, que puede ser un detalle que no se había advertido, o diabetes insípida. Y hay puede ser también una alteración en el estado de alerta, como pudiera ocurrir en algunas crisis epilépticas, ¿verdad? Paciente que tiene crisis epiléptica no advertida durante la noche, que pudiera tener pérdida de los esfínteres, pues se podría confundir con una enuresis. Pero cuando nosotros hacemos un interrogatorio detallado, podemos definir y podemos dilucidar perfectamente el problema. Bueno, el vaciamiento, el control voluntario de la vejiga que se adquiere a esta edad pasa de ser un reflejo involuntario que está mediado por las partes más inferiores, más bajas del sistema nervioso central a nivel medular. Es un reflejo completamente automático, sin la intervención de niveles superiores. Este vaciamiento de la vejiga, llenado de la vejiga, y un reflejo de vaciamiento por una constricción del músculo detrusor, es algo que está completamente mediado por el sistema nervioso autónomo, sin la intervención de la voluntad del paciente. Sin embargo, conforme va aumentando su desarrollo, conforme va creciendo en edad, va llegando a tener continencia primero diurna, es decir, ser capaz de controlar la micción de día y poder ir al baño, y después durante la noche. A veces ocurre más o menos de manera simultánea. Es decir, las áreas ejecutivas, las áreas más elevadas del cerebro, son las que toman el control de este proceso, porque socialmente, pues ustedes saben que se considera que el vaciamiento de la vejiga pues, tiene que ocurrir en el lugar y en el horario donde sea más prudente, ¿no? Bueno, este problema ha sido abordado desde muchos puntos de vista en todos los países. Hay sociedades, las sociedades de urología pediátrica, hay una sociedad internacional de la continencia vesical que frecuentemente se reúnen y publican artículos, guías, recomendaciones. En México, como ustedes saben, tenemos las guías de práctica clínica. Hay una guía de práctica clínica para el primer nivel de atención de la enuresis no orgánica. Después vamos a ver qué es esto de la enuresis no orgánica. Bueno, existe una clasificación según cuando aparece. Si un niño nunca ha tenido control vertical, por lo menos durante 6 meses, es decir, que nunca realmente ha tenido un control prolongado,
y aparece, o sea, sigue mojando la cama, se considera lo que se llama una enuresis primaria. Existen casos de enuresis secundaria. Esto sucede cuando un niño, después de haber tenido un periodo de control prolongado, vuelven a suceder. Por lo general, en estos casos, el origen es alguna situación de índole, estrés o de angustia, como podría ser el divorcio de los padres, cambio de casa, otra ubicación, el nacimiento de otro hermanito, ¿verdad? A algunos niños que ya habían tenido control, de repente empiezan a descontrolar el esfínter vesical, pero ya es una nivel secundaria. Aquí podemos asumir que ya existe la madurez suficiente y que pues, va a ser un poco más sencillo a través de medidas hasta cierto punto conservadoras. También se clasifica de acuerdo al horario. Si esto ocurre durante el día, si hay una incontinencia urinaria durante el día, que más bien se llama incontinencia más que enuresis, se llama diurna. Obviamente cuando sucede durante la noche se llama nocturna y puede existir en ambos horarios, ¿sí? En ese caso, siempre que hay una enuresis diurna, tenemos que pensar que pudiera haber un factor que no necesariamente fuera enuresis, como un proceso infeccioso, alguna malformación del tracto urinario, etc. Y según el cuadro clínico, es muy importante, es la enuresis monosintomática, es decir, en la que única y exclusivamente existe una incapacidad para controlar el esfínter vesical nocturno y no tiene ninguna otra condición, o la no monosintomática, que va acompañada de algún otro trastorno, ya sea del ámbito neurológico, por ejemplo, esto es más común, la enuresis en niños con trastorno por déficit de atención por hiperactividad, yo lo veo con mucha frecuencia, o que tienen algún otro problema de índole neurológico, o tienen algún problema de índole urológico, una vejiga hiperactiva, una vejiga pequeña, o alguna malformación del tracto urinario. Siempre se ha sabido que la genética es importante en este proceso. La prevalencia general en familias en donde es el primer paciente con enuresis, la prevalencia es alrededor de 15%. Si uno de los progenitores, papá o mamá, tiene enuresis, la prevalencia se eleva hasta el 44%, es decir, 3 veces más. Y cuando ambos progenitores tuvieron enuresis, la prevalencia sube de manera muy alta hasta el 77%. De manera que pues esto nos indica que hay factores genéticos que pueden influir. Se han investigado mucho, ustedes saben que en la actualidad hay una enorme penetración de la genética en todos los ámbitos. La genética se está utilizando para diagnósticos, para evaluar tratamientos. Ya lo más en boga, acabamos de estar en el Congreso Mexicano de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica y una buena parte de los temas abordaba esto. Bueno, se han encontrado diferentes genes, diferentes locus, pero donde parece que confluyen más, sobre todo en los casos en que hay antecedentes familiares, es en el brazo largo de los cromosomas 12 y 3. El patrón con el que se presenta este trastorno sería autosómico dominante con penetrancia variable. Pero es un problema de índole multifactorial porque no solamente están los genes, sino también situaciones del contexto, de la educación, de los hábitos que se tengan y por supuesto del ambiente emocional al interior de la casa. Estadísticamente, vamos a ver que la mayor parte de los casos que vamos a ver de enuresis es enuresis primaria. El 80% enuresis primaria y solamente un 20% la secundaria. ¿Sí? Y de esos, el 90% es la monosintomática. Es decir, aquella que solamente presenta incontinencia urinaria y no tiene ningún otro síntoma. Y solamente un 10% es la no monosintomática, que es donde tenemos que descartar otro tipo de problemas, ya sean metabólicos o urológicos. Tiene una historia natural, la enuresis, tendiente a la declinación, a la disminución de la prevalencia conforme va pasando la edad. Aproximadamente a los 7 años existe una prevalencia del 5 al 10%, que realmente pues, es significativa.
sabemos que existe una mayor tendencia a la anulesis, como muchos de los trastornos neurológicos de los niños, es más frecuente en los varones, casi 1 a 2 veces más. Es decir, por cada niña que hay dos niños aproximadamente. Una estadística de hace muchos años en Estados Unidos habla de que alrededor de los 6, 7 años, un 5 a 7% tienen esta condición. Y esto es muy importante, vean la gráfica, hay una tasa de curación de un 15% de cada año. Vean al año, pues obviamente no hay continencia, vean ustedes aquí, pero a partir de los 4 años, de los 5 años, ya empieza a haber un descenso prácticamente muy marcado y va siendo cada vez menos la prevalencia hasta alcanzar pues, la etapa de la adolescencia que sigue presentándose e incluso ya en la vida adulta, ¿no? A los 6 años se dice que la prevalencia es alrededor de 10 a 13% y a los 6 años de 10 a 13% y a los 10 años disminuye a 6 a 8%. Y no se diga pues más adelante. Pero por supuesto hay casos que superan estas edades y son casos en los que tenemos que intervenir de manera más definitiva. Un recordatorio breve de cómo es la fisiología de la producción, la reabsorción y la eliminación de la orina, el riñón, a través de estos estructuras microscópicas llamadas glomérulos. Por ultrafiltración pasa líquido y este líquido después va siendo reabsorbido para que sea la menor cantidad posible, tanto en el túbulo contornado proximal como distal, el asa de Henle, y finalmente en el tubo colector. En el tubo colector actúa la hormona antidiurética, como ustedes saben, que es la que le da el ajuste final de la cantidad de orina que se va a eliminar. Durante el día, la filtración a través de los glomérulos en ambos riñones es de 160 litros en 24 horas, lo cual es una cantidad enorme. Sin embargo, en condiciones normales, solamente se elimina aproximadamente 1,5 litros de orina, obviamente en cantidades variables a lo largo del día. Este es un esquema un poco intrincado, pero lo vamos a explicar de manera breve. Tenemos en primer lugar la vejiga urinaria, que es una estructura muscular. Su músculo se llama el músculo detrusor. Es una bolsa que colecta la orina que es llena de los ureteros. Se conecta con la uretra y tiene 2 esfínteres. Uno es el esfínter vesical interno, ¿sí?, que es involuntario, totalmente involuntario. Y el esfínter vesical externo, que ese ya es voluntario, ese sí ya puede estar bajo el control de la voluntad. Entonces, ¿qué pasa? En condiciones normales, en niños muy pequeños, la vejiga se llena, son vejigas pequeñas. Son niños 7, 8 meses, tienen una vejiga pequeña, se llena fácilmente y es muy sensible al llenado. Automáticamente y de manera involuntaria se contrae y se vacía, inhibiendo el esfínter vesical interno. Esto está bajo el control del sistema parasimpático en niveles muy bajos, inferiores de la médula espinal a nivel S2 a S4. Entonces, estimula al detrusor, pero también inhibe el esfínter vesical interno. Por otra parte, el sistema simpático, que es el que es totalmente contrario al parasimpático a través del nervio hipogástrico a niveles más altos, T10 a L2, inhibe el músculo detrusor, es decir, hace que no se contraiga y estimula a su vez al esfínter vesical interno. Por lo tanto, el parasimpático es el que vacía y el simpático es el que no permite que se vacíe. Ahora bien, conforme pasa el tiempo, empiezan a tomar el control áreas superiores, como a nivel pontino, donde existe un núcleo de la micción, es decir, un núcleo que al estimularse vacía la vejiga, pero también hay un núcleo de la continencia. Conforme va el niño creciendo y la corteza prefrontal medial, que ya es una parte de las áreas ejecutivas del cerebro, empieza a tomar el control y envía impulsos hacia el esfínter vesical externo, que ese, como decíamos, es voluntario, también estimula el núcleo somático. Entonces, esto, como ustedes están viendo, pasa, como habíamos comentado, de ser un reflejo involuntario, totalmente automático y frecuente, a un proceso en el cual el llenado de la vejiga es percibido por el individuo y voluntariamente controla el vaciamiento por
porque existe una contracción del esfínter vesical externo. También hay un detalle interesante que también tenemos que ver. La cantidad de orina que se produce a lo largo del día no es la misma en etapa diurna y en etapa nocturna. Sabemos desde hace muchos años, y este esquema lo está mostrando, que durante la noche existe un pico en la secreción de la vasopresina u hormona antidiurética, que vemos ustedes aquí en naranja. Vemos a las 6 p.m. ya hay un incremento, persiste alto durante toda la noche, toda la época, en los momentos de oscuridad, existe una elevación importante de la hormona antidiurética, y este es el gasto urinario. Ven ustedes cómo la producción de orina disminuye. Lo que ustedes ven en líneas punteadas es la melatonina, que como ustedes saben es la llamada hormona del sueño. Tiene un ciclo circadiano muy parecido al de la vasopresina. Entonces aquí tenemos, durante la noche existe una disminución del gasto urinario al 50%, se reduce a un 50%. Por lo tanto, pues la vejiga se llena con menos facilidad. Existen algunos niños enuréticos que tienen una falla en este sistema, es decir, que no producen el pico normal de la hormona antidiurética y por lo tanto es una vejiga que se llena de más y por lo tanto se vacía más fácilmente. Aquí en este esquema muy sencillo ponemos los diferentes factores que pueden influir en la presencia de enuresis. Ya habíamos hablado de los genes. Debemos hablar también de una disfunción del despertar. En condiciones normales, todos los seres humanos a partir de cierta edad, al sentir la vejiga llena y obviamente con la necesidad de vaciarla, de evacuarla, produce un despertar. Entonces, el individuo siente el deseo de orinar, se levanta y va al baño. Se ha encontrado que los chicos con enuresis tienen un despertar más difícil, tienen un sueño más profundo. Y aunque hay algunos autores que los quieren incluir a la enuresis como un trastorno del sueño, no lo es así, porque los demás parámetros electrofisiológicos son muy parecidos a los de los niños normales. Entonces, se considera más que nada una parasomnia, es decir, una condición que ocurre asociada al sueño, pero sin que tenga necesariamente una relación. En donde sí tenemos una relación muy importante, y lo sabemos, es con el retardo madurativo. Los neurólogos pediatras vemos muchos niños que presentan retardo madurativo del lenguaje, del aspecto motor, de la coordinación, del aprendizaje. Y esos niños son los que con más frecuencia que los otros pequeños presentan enuresis. En ocasiones hay que interrogarlo de manera directa, porque a veces no se dice, al ser una situación de alguna forma penosa que le causa angustia al niño, estrés al niño, y los padres pues no andan presumiendo de eso, presumen de sus calificaciones, pero no de que el niño tiene enuresis. A veces lo hacen por protegerlo, su confidencialidad con el médico, pero es muy importante, lo tenemos que preguntar. Dentro del interrogatorio pediátrico común, nosotros siempre preguntamos la edad de inicio de control de esfínteres, y esta es muy variable. Hay niños que controlan antes que otros. En mi experiencia, los niños que están en estancias infantiles suelen controlar, son muy buenas en las estancias infantiles para entrenamiento de esfínteres. Bueno, entonces el retardo madurativo, ojo, es muy importante que lo detectemos. Es decir, un niño con retardo madurativo es más propenso a la enuresis. También hay casos de niños que presentan una alteración ya de tipo urológico en que su músculo detrusor es un músculo hiperactivo, es un músculo extremadamente irritable, y que también va acompañado muchas veces de una vejiga anatómica o funcionalmente más pequeña. Es decir, una vejiga que se llena o que no se ha llenado completamente e inmediatamente despierta el reflejo de vaciamiento. Entonces, eso ya sería una de las condiciones en las que ya hay la enuresis que no es monosintomática. Los aspectos del estrés sociofamiliar no son los causantes, pero sí exacerban el problema. ¿Por qué? Porque la enuresis en sí, como ya vimos en el caso de la película, y sobre todo cuando hay medidas coercitivas tan crueles, pues hace que el niño tenga menos posibilidad de controlar y se agreguen trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, baja en el rendimiento escolar, y niños que sienten que su autoestima es muy baja, ¿sí? No hablamos ya de todos los métodos que históricamente se han intentado durante mucho tiempo, pero en general y sobre todo en las sociedades que son muy autoritarias, pues, se solía castigar al niño.
sin saber que el problema no es voluntario. El niño no es que no quiera, sino que no puede. A veces el entrenamiento deficiente de esfínteres, cuando sí hay cierto grado de negligencia en eso, pues puede contribuir. Y por supuesto, causas orgánicas, alteraciones en el sistema nervioso, una espina bífida, alguna alteración en la región sacra, alteraciones en la parte distal de la médula, ¿sí? Entonces eso también causa. Entonces todos estos factores pueden influir de manera variable. Entonces, ¿qué participa en el sistema de vaciamiento y control voluntario de la vejiga urinaria? Pues en primer lugar, el sistema excretor urinario que almacena la orina en la vejiga. Hay un incremento progresivo de la capacidad vesical. La vejiga en un niño pequeño es pequeña y conforme va creciendo la edad, va aumentando la vejiga. Después vamos a ver unas fórmulas para calcular esto. Por supuesto que participa el sistema endocrino en la regulación de la cantidad de líquido que se retiene o elimina. En el túbulo colector actúa la vasopresina o hormona antidiurética y reduce la cantidad de orina y por lo tanto aumenta la densidad de la orina. En condiciones normales dijimos que debe haber un pico nocturno de la secreción. Y por supuesto el sistema nervioso. Este sistema de señales que vimos en el esquema, uno de los esquemas, donde hay una intercomunicación entre las áreas de la médula, la vejiga, y hacia el puente y hacia otras partes de las zonas ejecutivas que van madurando conforme va pasando el tiempo. Y entonces, con la maduración del sistema nervioso, se establecerá un control voluntario de la misión diurna y nocturna. Generalmente primero es la diurna y después la nocturna, pero no hay mucha diferencia en esas. La fisiopatología, hay una incapacidad para despertar cuando hay una sensación de vejiga llena. Ese es un problema importante. Por eso se han ideado algunos métodos como las alarmas, de las que vamos a ver un poquito más tarde. También si existe una producción excesiva de orina por la noche, pues es una vejiga que se sobrellena y existe una disminución de la capacidad funcional de la vejiga, es decir, aunque no sea necesariamente más pequeña, pero sí funcionalmente le cabe menos. Hay varias fórmulas, una de ellas es la que yo he utilizado durante mucho tiempo, que es la fórmula de Koff, que salió publicada en 1983 en esta revista Urology, donde se establece que una fórmula para calcular la capacidad vesical de un niño es de la edad en años más 2, expresada en onzas. A las mamás les pedimos que durante el día el niño le pidan que vaya a orinar durante el día, y ya cuando tengan una sensación urgente, que orinen en un recipiente que se pueda medir en onzas. Para esto nos funciona muy bien algún biberón viejo que viene en onzas, y de esa manera le pedimos que lo apunte, que lo haga en 2 o 3 ocasiones con tiempos diferentes, y de esa manera nos hemos dado cuenta de que son niños que tienen vejigas funcionalmente más pequeñas. Entonces, recapitulando la fisiopatología, hay una poliuria nocturna relativa, una disfunción vesical nocturna, un trastorno del despertar, lo que lleva como consecuencia el vaciamiento involuntario de la vejiga. Entonces la vejiga se llena, se envía un impulso hacia el cerebro para decir, oye, cerebro, la vejiga se está llenando. Yo creo que sería bueno que nos despertáramos. Pero el cerebro ignora la señal, no la capta y la vejiga se llena al máximo. Cada vez entre más se llena, ustedes lo saben, todos lo sabemos, que entre más llena la vejiga, es más imperiosa la necesidad de vaciarla. Todos lo sabemos. Durante el sueño también ocurre lo mismo. Pero al seguir siendo ignorada la señal, pues se produce el evento, ¿verdad? La micción involuntaria. Aquí hay varias fórmulas que yo encontré en la literatura que son para medir la capacidad vesical. Les comentaba que yo siempre había utilizado la de Koff, pero si ponemos un caso hipotético de un niño de 8 años y 30 kilos de peso y calculamos la conversión de edad en años, que serían 10, que serían 30, expresaron, esas 30 onzas son alrededor de 300 mililitros. Se me hace excesivo. Y ahora que me puse ya a checar, hice las conversiones con este mismo caso hipotético, y vean ustedes, con la de Koff nos da 300, con la ABC que se llama Air Related Bladder Capacity, que es edad en años por 30 entre 2, nos da pues mucho menos de la mitad. La fórmula de Daniel Costa, que es 1.6 por edad en meses, más 45,
y la de Fairhost, que nos da 210. Saqué un promedio entre todas y el número al que más se acerca es la de 210. De manera que, bueno, ustedes pueden utilizar esta fórmula 7 por peso en kilos, igual a la cantidad estimada en mililitros. Esto nos sirve para saber si este pequeño tiene una vejiga funcionalmente más pequeña. ¿Cómo debemos abordar la enuresis? La enuresis la debemos abordar con una historia clínica detallada que incluya los antecedentes familiares para estimar la posibilidad de que exista. La edad del niño, ¿sí? ¿Cuál es la edad? Un niño de 4, 5, de 5, 6 años es distinto a uno de 12, vamos, para entonces ya hay condiciones que están empezando a agravar el cuadro. Investigar si en algún momento el niño tuvo un control de por lo menos 6 meses, porque si esto ocurrió, pues entonces ya estaríamos hablando de una enuresis secundaria y tendríamos que buscar causas urológicas, infecciones, malformaciones, etc. Los factores del entorno familiar. ¿Cómo está el ambiente familiar? ¿Qué hacen los padres? A los padres siempre se les recomienda que tengan una actitud comprensiva, que involucren al niño en la solución del problema. No sirve de mucho ponerle pañal. Ponerle pañal solamente prolonga la situación, se los comento. Lo que sí podemos hacer es que se coloque en el colchón un hule para que no se transmine, para que no se moje de orina y pues se echa a perder. Pero ponerle el pañal solamente prolonga, en mi experiencia. Si había sido tratado previamente, si había recibido manejo. Es importante que nosotros llevemos unos calendarios de enuresis, ¿sí? Para determinar, primero cuando el niño llega, nosotros le pedimos a los padres y al mismo niño que lleven un registro, un calendario de todas las noches, sobre todo las noches secas. Fíjense, yo les pido que apunten las noches secas y no las mojadas o las húmedas. ¿Por qué? Porque esto le da un poquito más de, como que desde mi punto de vista emocionalmente le da un poquito más de seguridad. ¿En qué horario ocurre? Por lo general, pues esto es variable, pero suele suceder alrededor de ya pasada la medianoche cuando la producción de orina ha sido mayor, cuando la vejiga está más llena. Si también ocurre la micción durante el día y es muy abundante, es decir, si a pesar de que el niño orinó y en la mañana todavía, después de haberse vaciado involuntariamente, presenta un volumen importante de orina, hay que pensar que pudiera haber un trastorno como diabetes insípida o como diabetes y revisar sobre todo la osmolaridad o la concentración de la orina, porque si es una concentración muy baja, pues quiere decir que algo está pasando con el antidiurético. También los hábitos relativos al consumo de líquidos por la tarde o de la noche. Generalmente se les recomienda que hasta cierta hora de la tarde-noche el niño ya no consuma líquido, agua, leche, etcétera. Sin embargo, a veces a pesar de esto, el chico sigue presentando un evento enurético, porque recuerden ustedes que en ocasiones no es que la vejiga sea más pequeña anatómicamente, sino funcionalmente. Debemos explorar de manera muy concienzuda varios aspectos, por supuesto la sonometría. En los niños que tienen falla en el crecimiento puede ser más frecuente. Todo lo que tiene que ver con la cabeza, oídos, nariz, amígdalas y adenoides, si existe ronquido o apnea de sueño. Algunos niños que presentan apnea de sueño u obstrucción por adenoides o amígdalas suelen tener eventos enuréticos. Entonces ahí pues se podría decir que es una no monosintomática. Hay que investigar mediante la palpación si hay crecimiento de riñones. También la presencia de estreñimiento. Fíjense, los niños con enuresis por alguna razón son más estreñidos. Y algunos presentan también otra complicación, que es otro trastorno de la eliminación que se llama encopresis, que es más o menos la contraparte intestinal de la enuresis, pero ese tiene una fisiopatología distinta en la cual influye mucho la constipación. En genitales debemos revisar si hay malformaciones como hipospares que nos hablen de que hay alguna alteración interna también de las vías urinarias, si la uretra está estenosada, si hay fimosis, las niñas si hay fusión de labios menores y en todo caso pues, sería conveniente referir al urólogo, enviarlo a hacer estudios para descartar malformaciones. En el recto, investigar el tono del esfínter rectal, investigar la evidencia de manchado de ropa por heces, que nos hablaría de un poco de esto, ya sea encopresis, o la incontinencia total fecal, que son ya factores neurológicos, como los síndromes de regresión caudal o los problemas en los cuales existe una malformación del sistema nervioso, a veces oculta, pero que, por ejemplo, puede manifestarse con un nevo piloso o a veces una zona oscura.
En ese caso podríamos estar ante un evento en el cual está habiendo esa alteración. Y en el sistema nervioso, pues investigar todo lo referente a déficit de atención, déficit sensorial, algunas malformaciones, o que haya también un trastorno neurológico de fondo. Dijimos que el TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, es el que más frecuentemente se asocia. En diagnósticos diferenciales, pues hay varios: diabetes insípida o diabetes mellitus. Eso lo podemos saber mediante, por ejemplo, la osmolaridad de la orina, la determinación de los niveles de vasopresina. La diabetes mellitus mediante glucosa sérica y la glucosa en orina. La apotomanía es una situación en la que a los individuos toman demasiada agua. Son personas que toman más agua de lo común. Eso también puede dar un volumen urinario mayor. Las infecciones urinarias, la insuficiencia renal, los trastornos convulsivos en los cuales hay pérdida del esfínter y que a veces no son notorios. En los niños existe una buena cantidad de crisis convulsivas que ocurren durante la noche. ¿Sí? Todos los problemas que pudieran involucrar la vejiga neurogénica, espina bífida oculta, síndrome de regresión caudal, perdón, y la enuresis inducida por fármacos. Si el niño está tomando algún fármaco, como ácido valproico, teofilina, pues eso puede ocasionar pérdida de la continencia. Disfunciones anatómicas del tracto urinario, estenosis, una serie de problemas que son muy variados y no vamos a entrar en ello. Algunos pacientes, sobre todo ya más grandes, que presentan narcolepsia, que son niños que se quedan dormidos de repente, en ocasiones pueden tener un periodo de sueño muy breve, diurno, asociado a enuresis, pero son bastante raros. Y también habíamos dicho que las apneas del sueño, con frecuencia, se presentan enuresis. Aunque la apnea del sueño no es tan frecuente en los niños como en los adultos, pero también debemos investigar si el niño ronca, si el niño tiene ese tipo de problemas de pérdida del control de la saliva, etc. Hay comorbilidades. Tenemos que buscar datos de incontinencia o urgencia. Cuando el niño tiene una incontinencia y le urge, tiene ese deseo imperioso, hay que descartar que haya un problema de la vejiga o que tenga dolor al orinar, que nos podría indicar una infección. Historial de infecciones urinarias, sobre todo en niñas, que es más común que tengan infecciones urinarias por un aseo deficiente en la región anal. Ya habíamos dicho que los niños que tienen estreñimiento, los niños que tienen problemas de conducta, los niños que tienen polidipsia y poliuria por diabetes o diabetes insípida, los niños que presentan somnolencia diurna y no duermen bien por factores a veces externos, lo pueden presentar, trastornos motores, trastornos del aprendizaje y problemas psicosociales. ¿Cómo debemos y cuándo debemos tratar? Debemos de pensar en la edad, la repercusión emocional, familiar y social. Debemos evitar lo que ocurrió con John Curtis en la película, la ridiculización, el escarnio, la acusación, ponerle apodos o exhibirlo con otras personas. Eso es terrible porque el niño va a sufrir más desde el punto de vista emocional. Hay que desmitificar el problema, hay que hablar de ello, ¿sí? Como lo hizo Michael Landon. Medimos la capacidad vesical con cualquiera de las fórmulas que habíamos dado. Y una cosa muy importante, los ejercicios vesicales, yo se los recomiendo. Los ejercicios vesicales consisten en que el niño durante el día, cuando vaya a vaciar su vejiga, haga parcial cierre y apertura del esfínter vesical externo, que es voluntario. Al favorecer un poquito el fortalecimiento de este músculo, pues podemos, como es un músculo voluntario estriado, pues se podría tener una mejoría en la continencia. Yo es como parte de las recomendaciones les recomiendo eso. Y muy importante la terapia motivacional, que es el llevar un calendario de noches secas y el reforzamiento positivo, que puede ser con economía de fichas, es decir, por tantas noches secas, 4 noches secas en la semana o en la quincena, te voy a dar un pequeño estímulo, te voy a llevar al cine, te voy a comprar un juguete. Eso hace que el niño tenga esa motivación. Es mejor el reforzamiento positivo que el negativo. Entonces, la enuresis monosintomática se maneja con ejercicios vesicales, terapia motivacional, ya dijimos cómo es. Hay que involucrar al niño en la limpieza de la ropa de cama. No lo vamos a mandar a lavar las sábanas y la ropa, pero sí le podemos decir que vaya a dejarlo a la lavadora. Los reforzadores positivos, algún premio, algo que al niño le guste, ¿verdad? Y por supuesto, llegamos a lo que son las alarmas y los fármacos.
La no monosintomática va a depender de la causa, por eso no profundizamos mucho. Si hay una infección de vías urinarias, habrá que tratarla. Si hay una malformación, habrá que hablar con el urólogo. Si es un problema de malformación del sistema nervioso, pues entonces ver qué opciones tenemos. Respecto a las alarmas, que no son muy utilizadas en niños, son dispositivos que se le colocan en la ropa interior a los niños, que tienen una especie de esponjita que al mojarse cierra un circuito y está conectada a un aparato que produce una vibración o un sonido, y esto hace que el niño se despierte. Con el tiempo, y llevando un calendario de miccional, así se llama, el niño empieza a despertarse, primero cuando empieza a sonar la alarma y está utilizando el vaciamiento, pero después aprende a despertarse momentos antes de que suceda eso y por lo tanto pueda ir al baño. Es un dispositivo que no es muy común en México. Iba a presentarles este video, es muy cortito, si ustedes lo quieren ver después. Habla sobre, es una especie de comercial sobre cómo funciona, pero ya dijimos aquí cómo es el funcionamiento, ¿no? Bueno, y por supuesto están los medicamentos. Tenemos 3 medicamentos. Uno que se ha utilizado desde hace mucho tiempo, desde que yo era residente o antes, que es la imipramina, que es un inhibidor de la monoaminoxidasa, es un antidepresivo, que ya se utiliza muy poco como tal, porque hay otros nuevos, mucho más útiles, y que se daba a razón de 25 miligramos en dosis por la noche, que es la tableta de 25 miligramos. Esto hacía que la vejiga fuera menos sensible y también ayudaba a estimular o ayuda a estimular el esfínter vesical interno. Actúa como un anticolinérgico. Y pues se utilizó con éxito distinto. Hay artículos en los cuales se decía que la utilidad era muy grande, otros no tanto. Pero ya se usa también y pues se usa poco. Y bueno, uno de los medicamentos que más se utiliza a nivel mundial es la desmopresina, que es un análogo de la hormona antidiurética. Se puede conseguir farmacológicamente, se da de 1 a 0.1 a 0.4 miligramos. Este se administra por vía nasal, por la noche. A veces de manera continua, a veces cuando el niño, por ejemplo, sabemos que va a ir a un campamento, se va a ir de visita con algunos amigos, para evitarle esa situación de tener una incontinencia en un lugar en que no es su hogar. Y por supuesto, otro medicamento que usan mucho los urólogos, que es la oxibutina, que se da 5 miligramos 3 veces al día, que tiene un efecto colinérgico. Pero en mi experiencia, cuando nosotros abordamos de manera adecuada el problema y manejamos sobre todo el manejo motivacional, los ejercicios vesicales, una buena proporción de nuestros pacientes mejoran. Y en algunos casos, sobre todo cuando hay evidencia de que hay una disminución en el pico de hormona antidiurética, pues utilizamos la desmopresina. Aquí hay una pequeña guía que nos dice si la capacidad de la vejiga es normal y el volumen de orina nocturno también es normal, pues utilizamos alarmas o desmopresina. Si es pequeño y el volumen nocturno es normal, utilizamos alarmas. Si es normal y el volumen de orina nocturna es alto, pues usamos desmopresina. Y si es pequeño y alto, pues también la desmopresina. Como ustedes verán, pues no tenemos un armamentario muy de medicamentos muy amplio, pero sí hay medidas que influyen en esto. El apoyo o la terapia psicológica también. Antes, hace muchos años, a los niños con enuresis y encopresis, lo primero que hacían es mandarlos al psicólogo, porque había teorías de que era una actitud revanchista, una actitud de dañar a los padres, pero no es cierto. Lo que sí ocurre es que los que presentan este tipo de condiciones tienen problemas de índole emocional más frecuentemente. Y ya para terminar, un hallazgo que por ahí me encontré hace algunos años, alternativas de tratamiento en el cual se utiliza la estimulación magnética a través de las vías del sacro, en las raíces sacras, con aparentemente buenos resultados. Pero pues como ustedes saben, este tipo de procedimientos tampoco es muy difundido. Hay estimulación magnética transcraneal que se utiliza para diversas causas, pero aún no es una terapia que sea muy difundida. Y bueno, pues terminamos, creo yo, que más o menos a tiempo. Agradezco nuevamente su atención, su presencia. Agradezco nuevamente a la compañía Medical Legal Center esta amable invitación. Lo hago con mucho gusto. Muchos años me dediqué a la docencia
y pues me gusta mucho, aunque ya a estas alturas ya uno a veces lo que quiere es descansar un poco. Los que gusten, ahí está mi nombre, ahí está mi teléfono celular, empieza con una clave de otro estado, de La Paz, y el teléfono personal de mi consultor en particular, mi correo electrónico, si gustan buscarme por redes sociales, con mi mismo nombre, ¿verdad? Entonces, pues damos por terminado y pues pasamos a las preguntas. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, con todo gusto. ¿Sí me escuchan, verdad? Creo que tiene su micrófono silenciado. ¿Ya? Ok, ahora sí ya lo escucho. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nuevamente buenas noches. Gracias por la plática. Sin lugar a duda que este tema como cultura popular lo tenemos quizás solamente definido como una situación, muchas veces, por lo menos en mi círculo en el que me desarrollé aquí en México, como algo emocional y no multifactorial, como usted ahorita bien lo expuso, hablando de una situación fisiológica, neurológica, y bueno, obviamente también de influencia psicosocial. Pero doctor, aquí en México, ¿qué estadística tenemos de esta situación de enuresis? No, no, desafortunadamente no tenemos una estadística. Hay artículos que se han realizado, pero no han abordado la cuestión de la estadística. Sería bueno hacer algún estudio de población y para dilucidar, pero más o menos como les decía yo, en casi todo el mundo las cifras de prevalencia son muy parecidas, ¿sí? Obviamente cuando hay familiares que han tenido problemas, sobre todo los padres o también los hermanos, pues es más alta la prevalencia. Pero lamentablemente no tenemos una cifra confiable. Me puse a buscarla, por supuesto, pero no había. Ok, también al hablar aquí de nuestra infraestructura hospitalaria, sobre todo lo referente a los servicios de salud que otorga nuestro gobierno, ¿qué recomendación daría a los médicos generales familiares para iniciar un abordaje sobre esta situación si es que la encuentran? Porque bueno, usted a la hora que lo presentamos, pues es pediatra, pero también tiene la subespecialidad como neurólogo pediatra. Este abordaje se hace a través de un médico familiar, un médico general. Hay que retomar a alguien con su especialidad, un pediatra, neurólogo, algún otro especialista. ¿Qué es lo que Bueno, usted sugiere? básicamente apegarse a la guía de práctica clínica que está orientada al primer nivel de atención, de manera que el médico familiar, puede ser el pediatra, puede detectar. En los niños, ya sea que seamos médicos familiares o seamos pediatras, es indispensable interrogar los llamados hitos del desarrollo, es decir, los momentos en los que se logran los diferentes parámetros del desarrollo: sostener la cabeza, sentarse, gatear, caminar, primeras palabras, frases y control de esfínteres. Entonces, cuando el control de esfínteres no es compatible con la edad del niño, ya sea su edad cronológica o su edad mental, entonces tendríamos que apegarnos a la guía de práctica clínica. Allí viene en qué momento, qué tipo de evaluaciones tenemos que hacer, qué tenemos que buscar y en qué momento necesitamos buscar la ayuda de especialista, ya sea el neurólogo pediatra o el urólogo, sobre todo cuando se encuentra algún tipo de malformaciones. También hay malformaciones del sistema nervioso que afectan y que producen incontinencia, pero ya son las no monosintomáticas. Muy bien, otra pregunta es, usted presentó un dato donde se veía que a la edad de 6 años hay una prevalencia, un porcentaje, y otro cuando tienen 10 años. De acuerdo a su experiencia, usted dijo que no hay estadística aquí en México. ¿Dónde es donde se presenta más esta situación en neurosis? ¿En niños de alrededor de 6 años o ya cuando son mayores? Bueno, si vimos las estadísticas, se dice que hay una tasa de curación. Cada año disminuye un 15% la prevalencia, de manera que es mucho más frecuente en niños que están cercanos a los 5 o 6 años y menos frecuente en cuanto a prevalencia en chicos adolescentes o en algunos incluso adultos, lo cual pues sí llega a ser bastante penoso, ¿no? Pero va disminuyendo con la edad. Por esa razón, se recomienda darle al problema
un manejo bastante comprensivo, reforzando el hecho de que si no hay otro tipo de condición que pudiera agravar, el pronóstico es bueno y reforzarlo. En el caso de la película, cuando el hijo, muchacho, sabe que su papá lo tuvo, es cuando empieza a tener ya un control. Aunque es una situación semificticia, pero llega a ocurrir. Entonces, el aspecto emocional es muy importante. Reforzarle al chico que él no tiene la culpa, que es involuntario, que en la mayoría de las veces va a disminuir o a desaparecer, y eso lo relaja. Por lo tanto, la posibilidad de que tenga una remisión es muy buena. Yo creo en lo particular que cuando hablamos de situaciones pediátricas, también los padres tenemos que entrar en un proceso educativo, ¿verdad? Independientemente cuál sea el padecimiento, porque muchas veces estamos carentes de información. Entonces, ante una situación de esta, yo creo que los profesionales como usted también tienen que atender a los que somos padres, más allá de solamente circunscribirse al paciente, ¿verdad? En este caso, al menor de edad. Yo Porque siempre bueno, les pues doy, como usted dice, es una red de apoyo la que requiere y de conocimiento para que el niño pueda salir adelante más rápidamente. siempre les doy información y les pido que busquen información en fuentes confiables. Hay algunas asociaciones por ejemplo, la Sociedad Internacional de Continencia, algunas asociaciones de padres de niños con enuresis que tienen información que es confiable, que es científicamente comprobada, y que tengan esa capacidad de discernir qué fuente es confiable, porque de repente hay algunas que no tienen una base científica y a veces dan datos confusos. Bien, y la última parte sería, obviamente usted también habló de que puede ser algo fisiológico. Esto es que si hubiera algún traumatismo, algún accidente, también puede generar, esta puede ser una causa de enuresis. Sí, esto tendría que ser algún accidente traumático que lesione la médula en sus partes bajas o algún accidente en el cual estuvieran involucradas las estructuras de las vías urinarias, la vejiga, algunos chicos o personas que han tenido fracturas de la pelvis. Esto lo he visto en personas más grandes, con fracturas de pelvis donde hay una afección de la anatomía de las vías urinarias bajas se puede presentar, pero eso es más que nada incontinencia. Entonces, lo traumático sería más bien por una incontinencia, no es tanto enuresis. De acuerdo, doctor. Creo que son todos los comentarios que tenemos. Todo lo demás son gracias, felicidades por compartir esta experiencia y conocimiento. Doctor Francisco Eduardo Pérez, inmensamente agradecido por esta ponencia que fue excelente. Gracias por compartirnos. Pues felicidades, doctor Francisco, y yo quiero terminar dándole también a usted la oportunidad de que nos dé un mensaje final o su conclusión para despedir el programa. Sí, bueno, la enuresis existe, hay que hablar de ella, hay que desmitificarla, hay que identificarla tempranamente y tratarla inicialmente con medidas propiamente conservadoras y en la medida que se encuentren complicaciones, pues podemos requerir de algún otro tipo de tratamiento. Que en general, como ustedes vieron de acuerdo a la estadística, la mayoría son primarias y son monosintomáticas, por lo tanto el pronóstico es muy favorable. Bien, doctor, pues muchas gracias nuevamente por su Al valiosa contrario, participación. Cordialmente invitado para que continúe con algún otro tema o abordar más sobre esta temática. Y lo invitamos a que también usted se sume a nuestras redes sociales. Nos puede seguir en Instagram, Facebook o TikTok, donde siempre tenemos información relevante para cada uno de ustedes. muchísimas Asimismo, gracias. Yo dentro de soy muy 15 días agradecido. nos vemos nuevamente en un programa más de Masterclass. Así es que para todos, muy buenas noches. Hoy los saludamos desde Monterrey, transmitiendo desde el Congreso de AMECRA. Muchas gracias por su valiosa participación, por haberse conectado y los esperamos próximamente. Muchas gracias, buenas noches. Buenas Saludos. noches, hasta luego.